Hola familia, hola amigos, ¿cómo están? Yo hoy día estoy en la ciudad de Colombes y voy a visitar una de las universidades más grandes de Estados Unidos, Ohio State. Este bus que está delante nuestro es un bus exclusivo de la universidad. El edificio que está a mi izquierda es el estadio de básquetbol y aquí ya comienza todo el territorio de la universidad. Ellos tienen nuestros centros médicos aquí. Aquí a la derecha podemos ver el estadio de fútbol. Y seguimos viendo parte de la universidad. La universidad abarca todas estas cuadras y tienen diferentes departamentos académicos, el estadio, donde duermen los estudiantes. Por ejemplo, esto es donde duermen los estudiantes. Todos estos son residencias estudiantiles. Sí, todos estos son residencias estudiantiles, como dice. Este sector que ven acá es habitado solamente, bueno, la mayoría son todos jóvenes y aquí queda la universidad aquí, entonces ellos aprovechan de vivir muy cerquita de la universidad. Así se vive en un barrio universitario. Miren la basura, puras botellas de copete. Allá están jugando, tomando cerveza. Escuchando música. Esos edificios que están al frente son las fraternidades. Esa es otra fraternidad. Todos estos edificios son parte de la universidad. Ahí los jóvenes dejan sus los jóvenes dejan sus bicicletas. Este es el bus. Y este es el paradero. Esta es una sala especial para aprender a tocar piano, como una sala de clases.
aquí en la sala de clases ya toco como Beethoven. Y aquí vamos caminando al lugar favorito de los estudiantes. Es ese parque que está ahí enfrente, donde pueden relajarse, estudiar o simplemente conversar. Al fondo ya se ve la biblioteca principal, que fue renovada hace unos pocos años. Y acá tenemos enfrente de nosotros tenemos el edificio de español y portugués. Este es como el patio donde vienen los estudiantes a comer su colación. Y ahí tienen como una cafetería. Y este es todo el edificio para aprender español y portugués. En realidad esta universidad es como una mini ciudad. Tiene, o sea, los departamentos son súper grandes. Es como si estuvieran todas las universidades juntas: la Chile, la Católica, la Silva Enrique, la UTEN, la USACH, todas. Miren qué bonito el edificio, como súper antiguo. No sabemos qué departamento está funcionando ahí. Ya hemos pasado por el de música, el de idiomas y este no sé cuál será. Me tocó un día súper bonito para visitar la universidad. Bueno, aquí sí tenía loca a todas las minas. Y ahí en ese banquito que está por ahí se dio el primer beso con una de sus pololas. Algunos traen hasta su hamaca ahí para descansar. Súper relax. Ese edificio que está atrás es la biblioteca y ese hombre que está parado enfrente de nosotros era uno de los presidentes de la universidad. Por eso la biblioteca lleva su nombre. Esta es una de las bibliotecas que tiene esta universidad. Este lugar antiguamente se usaba era como una cábala, que cada vez que tenían un partido en contra de la universidad como rival, cuando este lago artificial estaba congelado, venían todos los estudiantes y se tiraban ahí un piquero y luego se salían corriendo, se iban corriendo a sus habitaciones. Y una vez Philly me contaba que él se tiró aquí en el lago y cuando salió corriendo todos los pantalones se quedaron congelados. Llevamos caminando como 40 minutos, yo creo, recorriendo la universidad. Esta universidad es tan grande que tiene su propia planta de electricidad. Este es el lugar que tienen para la natación y ese es un gimnasio. La banda de la universidad está ensayando, así que bueno, voy a ver si es que se puede ver un poco, porque justo nos da el sol como a contraluz, pero voy a intentar filmar algo. Y aquí podemos ver que ellos tienen su propio estadio de fútbol. Ahí están jugando básquetbol, tenis, atrás está el estadio
Por acá tenis también. Allá fútbol. Y detrás de eso está la banda, pero no creo que la podamos ver. Aquí podemos ver que la banda escribe Ohio. Son puras personitas. Miren, eso es de 1936. Y ahí vemos cómo ensaya la banda. Este edificio que ven acá es para los estudiantes. Y justo atrás de este árbol está la otra torre. Que todo queda dentro de la universidad. Este jardín que está aquí de árboles especiales, que son los bacay, es para celebrar, como para reconocer a los mejores jugadores del país. Bueno, aquí podemos ver el plano de la universidad. Tienen además sus canchas de vóley. Aquí fomentan mucho el deporte. Tienen sus propias bicicletas para andar dentro del campo. Por $1 pueden utilizar estos. Y los puedes dejar en cualquier parte de la facultad. Aquí estamos en el Jardín de los Números, porque ese edificio que está ahí es el edificio de matemáticas. Aquí está la escuela de ingeniería. La escuela de arquitectura. Esta es la escuela de química e ingeniería molecular. Allá en el fondo es como un edificio de recreación, donde hacen deportes, es como un gimnasio. Y allá hay una cafetería, como un restaurante. Ya familia, ya amigos, nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado este paseo por la universidad. ¡Nos vemos!